exposición debe ser, digamos, lo más, o sea, sí que sepan la idea principal de lo que están exponiendo, pero sí, pues, bastante compacto, que no tratemos de no extendernos mucho para que todos podamos alcanzar a realizar la exposición. Bueno, entonces, por ahora sí quisiera un voluntario para que realice o arme el grupo de WhatsApp. Camilo, muchas gracias. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé, en alguna ocasión abrieron un link, no sé cómo funciona eso, para unirse. O... Ah, ok. Listo, pues. Entonces, para que por favor armes el grupo y te agradezco mucho. Bueno, entonces, bueno, vamos a... ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo está claro. Bueno, muy bien. Este corte vamos a sacar 2 notas. Vamos a sacar 3 notas. Vamos a hacer las exposiciones. Al finalizar las exposiciones vamos a hacer un taller sobre las exposiciones. Por eso ya tienen que estar muy atentos a las exposiciones de sus compañeros. Terminadas las exposiciones, hacemos el taller. Vamos a tener la nota de la exposición, del taller y del parcial. El parcial lo vamos a realizar el 6 de septiembre. Es el primer parcial. Esa fecha hacemos el parcial sobre los temas vistos pues hasta ese día. Bueno. Entonces vamos a iniciar la grabación. Listo, pues. Vamos a iniciar en esta clase con lo que es proyectos y las fases de un proyecto. Entonces vamos a presentar bueno. ¿Sí están viendo la presentación? Bueno, muy bien. Ya cuando en este clase vamos a ver las fases de un proyecto, pero para iniciar debemos tener claro qué es un proyecto. ¿Qué entienden ustedes por un proyecto? ¿Qué será un proyecto? ¿Una idea? Muy bien. Es decir, una idea. Una idea puede ser, para arrancar con un proyecto necesitamos una idea. Una idea puede ser, tenemos un proyecto de un viaje, puede ser la culminación de nuestra carrera, puede ser un proyecto de vida, la compra de una casa. Todos esos son un proyecto. Arranca con una idea, muy bien, como dice el compañero. ¿Qué más necesitamos para que ese proyecto se consolide, se haga realidad? ¿Qué más necesitamos? Muy bien. El proyecto, además de la idea, necesita unas actividades a seguir o unas tareas. Esas tareas debemos organizarlas en una secuencia lógica, es decir, ¿qué es lo primero que vamos a realizar, lo segundo, lo tercero, para que esa idea que tenemos se vuelva realidad? ¿Qué más necesitamos? Tenemos la idea, tenemos las tareas, ¿qué más necesitamos?
Sí, la buena planificación. Necesitamos planificar, es decir, al planificar nosotros lo que hacemos es determinar las tareas que necesitamos. Esa es la planificación. ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, piensen ustedes tienen como proyecto un viaje a Europa. ¿Qué es lo que necesitan para que ese proyecto se haga realidad? Entonces ya empiezan, por ejemplo, ya empiezan con las tareas. Entonces dicen, me toca sacar papeles, de pronto ahorrar dinero para ir comprando los pasajes. Entonces todas esas son tareas, ¿no? Voy a conseguir dos trabajos para ir juntando el dinero. Pero ¿qué más necesitamos? Sí, compromiso también necesitamos también comprometernos y seguir al pie de la letra nuestra planificación. Pero además de eso, para que, digamos, eso no se nos vuelva, que esa idea o ese proyecto no se nos vuelva un sueño, ¿qué tenemos que hacer? Que nunca se cumpla. ¿Qué tenemos que hacer? Para convertir ese sueño que tenemos ya en una realidad. Profe, no sería, A ver, no les entendí bien. profe, ¿no sería analizar la viabilidad del proyecto? Sí, la viabilidad, sí, eso se analiza. Pero digamos, tenemos el ejemplo del viaje a Europa. Es viable hacerlo, pues siempre y cuando, digamos, cumplamos a cabalidad nuestras tareas, a menos que por alguna circunstancia, por que esté fuera de nuestras manos no se pueda cumplir. Por ejemplo, la situación ahorita, que pues nos cogió a todos fuera de base. Muchos proyectos pues quedaron en el aire, pero digamos que estamos en unas circunstancias normales, entonces podemos realizar nuestro proyecto. ¿Qué es lo que necesitamos también para que esas tareas se puedan concretar, que esas tareas que hemos planeado se puedan concretar? Algo muy importante que hay que tener en los proyectos. Para que no se extienda en el tiempo. Exactamente, exactamente, muy bien. Hay que darle tiempo a esas tareas y a ese proyecto. Un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Y a cada tarea que conforma ese proyecto, también le vamos a dar tiempos. ¿Ya? ¿A qué tiempo vamos a sacar, por ejemplo, los papeles? ¿En qué tiempo vamos a, digamos, a reunir lo que es el dinero para el viaje? ¿En qué tiempo vamos a financiar, por ejemplo, pasajes? Entonces, esas tareas que conforman nuestro proyecto, hay que darles un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, porque si no, ese proyecto se convierte en un sueño que puede ser que se dé, puede ser que no se dé. Entonces, lo importante, entonces ya con todas esas ideas, vamos a formar la definición de proyecto. Entonces, un proyecto es una serie de actividades en orden cronológico
realizadas en un tiempo determinado para cumplir un objetivo. Entonces, esa sería, digamos, la definición de proyecto. Ya con todas las ideas que dieron ustedes, ya armamos la idea de proyecto. Eso es un proyecto. Proyectos, pues pueden haber muchos, ¿no? Como les decía, proyectos sociales, proyectos comunitarios, proyectos económicos, proyectos productivos. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, pues vamos a seguir una... Camilo, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Sí, señor. Ya cuando se arranca con un proyecto, lo importante también es el compromiso, ¿no? El compromiso para que ese proyecto se lleve a cabo. Ay. Bueno, esos proyectos, estos proyectos están divididos en fases. Cada proyecto tiene unas fases definidas y podemos, digamos, establecer en qué punto está nuestro proyecto de acuerdo a la fase en que se encuentra. Entonces, las fases de un proyecto son 5. Tenemos que son, digamos, en general, todos los proyectos podemos identificar las 5 fases. En proyectos constructivos o, digamos, ya en la mayoría de proyectos ya hay una 6ª fase que es la evaluación. Entonces tenemos la identificación del proyecto, la planificación, la ejecución, el control del proyecto, el cierre del proyecto y la evaluación, que es, en estos momentos es una de las fases más importantes y en la que podemos determinar si nuestro proyecto fue un éxito o qué puedo mejorar para que en el próximo proyecto que voy a hacer pueda funcionar. O sea, ahí evalúo en qué fallé y en qué puedo mejorar. Entonces, aquí, digamos, estas son las 5, digamos, de las principales fases, pero es necesario incluir la tercera, que es la evaluación. Sobre todo en proyectos constructivos. En proyectos constructivos es necesario agregarle esa fase de evaluación. Tenemos la primera fase de identificación del proyecto. Es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Entonces, aquí, como nos comentaba el compañero, en esta fase se identifica la necesidad y se identifica la viabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vemos, antes de arrancar nuestro proyecto, pues vemos, primero identificamos esa necesidad y miramos qué tan factible o qué tan viable es que nuestro proyecto sea un éxito. Si, digamos, arrancamos un proyecto constructivo, digamos, vamos a construir una urbanización o vamos a construir una casa para luego venderla. Lo primero que analizamos o que es la idea, ¿no? Pues tengo un capital, entonces voy a invertirlo en un lote y voy a invertirlo también para construir una casa o puede ser una parcela. Si el proyecto lo que tengo pensado es venderlo, entonces hay que analizar qué tan viable es vender ese proyecto.
que si donde está ubicado mi proyecto se me puede vender, cuáles serían los posibles clientes, si los clientes estarían dispuestos a pagar lo que costaría ese proyecto, porque al principio hacemos lo que se conoce un anteproyecto. En el anteproyecto sacamos un presupuesto por encima, un presupuesto, digamos, preliminar, en donde determinamos cuánto nos costaría el proyecto. En este caso, cuánto costaría el lote, cuánto nos costaría la construcción, digamos, la legalización del inmueble, y luego en cuánto lo podíamos vender ese inmueble para sacar ganancia. Entonces ahí miramos si es viable o no, si puede haber gente que de pronto la localización del lote no dé para que las personas no lo compren. Entonces ahí no sería viable. Pero si es un lote bien ubicado, si el diseño es bonito, entonces que es atractivo y que habría posibles clientes para ese proyecto, entonces nos meteríamos. Entonces ahí en la identificación del proyecto determinamos más o menos un presupuesto preliminar, cuánto nos costaría y qué tan viable es. Esa viabilidad también tiene que ver con de dónde voy a financiar el proyecto. ¿Qué voy a hacer para financiar ese proyecto? Si va a ser por recursos propios, si necesito créditos bancarios, si necesito buscar un socio. Entonces, en ese punto, necesito también mirar cómo se financia ese proyecto, ¿no? Entonces, hacemos un plan de negocio y un estudio de viabilidad, donde el estudio de viabilidad me va a arrojar si es posible hacer ese proyecto que me pueda generar ganancia, o si y por el contrario, pues es un proyecto que no me va a dar los resultados que yo espero. La segunda fase del proyecto es la planificación. Es decir, que ya el estudio de viabilidad me dice a mí que sí es posible que ese proyecto me pueda dar a mí ganancias. Entonces, comienzo a planificarlo. Entonces, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo se planifica un proyecto? ¿Por dónde comienzo? Si, por ejemplo, voy a construir una casa para luego venderla, entonces, ¿por qué comienzo? ¿Qué harían ustedes? Digamos que ustedes tienen un capital, cuentan, por ejemplo, con 40 millones. Entonces dicen, no, voy a comprar, voy a doblar esos 40 millones, entonces voy a comprarme un lote, voy a construir una casa y voy a luego venderla. Entonces, si van a planificar, van a hacer la planificación de ese proyecto para la construcción de esa vivienda, ¿por qué comienzan? Bueno, muy bien. Profe, Dime. pues teniendo en cuenta una cosa, usted dice que tenemos 40 millones. Ajá. Entonces, lo primero que hacer es, ¿qué me alcanza? ¿Qué puedo hacer con esa plata? Exactamente. Ajá. Muy ¿Qué bien. tanto me alcanza para no tener como un proyecto a mitad? Porque a veces eso pasa en muchas obras, digamos como en una casa, que no planifican como bien el dinero y queda como la construcción a mitad. Entonces no sería viable como para lo que quiero conseguir. Eso es lo primero Muy que haría. bien. Sí, muy bien. ¿Hasta dónde me alcanzan esos 40 millones? Pero también con lo que dice Camilo es cierto, ¿no? También necesito hacer el presupuesto, o sea, a ver cuánto me voy a gastar en materiales para hacer la casa. Pero antes de eso, ¿qué es lo que necesito adquirir para construir la casa? O averiguar cuánto vale.
No. ¿El Entonces, lugar, profe? el lugar, el lote. Lo primero que necesito es el lote. Puede ser que en muchos proyectos constructivos las personas ya tienen el lote, ¿no? Ya lo tienen, pues, destinado, ya saben dónde. Pero en otros, entonces sí es necesario buscar un lote. Para buscar el lote, pues es necesario que el lote, pues, no sea muy costoso. Entonces, buscamos un lote que, digamos, que no me represente mucho el costo, más o menos en proyectos constructivos se separa como el 30% del total del proyecto para el lote. Si me sale más del 30% ya no es viable, es muy costoso ese lote. Entonces ya busco otra alternativa. Entonces busco un lote en un sitio que, digamos, que sea también comercial, ¿no? Entonces, que no vaya a ser, pues, en un sitio que no se me vaya a vender, sino un sitio más o menos que no me represente mucho el costo, pero que tampoco vaya a ser un lote que luego no se me vaya a vender la vivienda. Entonces, busco el lote, hago el presupuesto y miro qué me alcanza con esos 40 millones. Obvio, no le va a alcanzar. Entonces, ¿en qué pienso luego? Digamos que con el lote y la vivienda, hagamos una vivienda de un piso, se me van 100. Entonces, los otros 60 millones, ¿de dónde los saco? ¿Qué haría? ¿Qué harían ustedes? Jóvenes, Profe, dime. qué pena. Pues hay como varias opciones, ¿no? Ujú. De pronto con esos 40 millones, pues cierta parte como invertir en algo más o también requerir al banco pues los otros millones, pero también he visto que buscan como el comprador. O sea, sí, pues buscan como un comprador para que pues le dé un cierto porcentaje y haciendo pues papeleo y todo eso. Y pues como decía también con el banco, ¿no? Muy bien. O sea, ahí les dio todas las soluciones la compañera. Una solución es lo que se conoce como venta en planos. Es decir, se consiguen el cliente, le muestran los planos, cómo va a quedar la casa, el cliente hace una inversión inicial de lo que costaría la vivienda y con ese dinero y con lo que tienen, si de pronto no les alcanza, pueden hipotecar el lote, sacar un préstamo en el banco y con eso, digamos, terminarían su proyecto. Esa es, digamos, una opción. Otra opción también sería la búsqueda de un socio, ¿no? Un socio que pueda aportar con los recursos que faltan. Entonces, con todo eso, en esta parte de la planificación, también es importante ver cómo vamos a financiar ese proyecto, la manera en que vamos a financiar, si es por banco, si es por socios, si es con un cliente, buscamos un cliente, lo que hace la mayoría de empresas constructoras, ¿no? Venden sus proyectos ya en planos,
Y con eso se financian para la construcción. Es lo que la mayoría de constructoras hacen. Entonces ya venden el proyecto antes de hacerlo para que puedan financiarse. Obviamente la venta en planos pues les ofrecen cierto pues descuento al cliente, porque ya digamos una vez hecho el proyecto pues va a costar más. Entonces le hacen como un descuento inicial a ese proyecto para que el cliente se sienta pues motivado, ¿no? Para invertir y luego pues pueden, digamos, tener los recursos necesarios para poder llevar a cabo ese proyecto. Bueno, entonces, una vez que tenemos planificado, en la planificación pues tenemos la financiación, tenemos ya las actividades que vamos a realizar, los materiales ya los tenemos, el cronograma ya lo tenemos, entonces tenemos todo eso, los proveedores, quienes van a suministrar los materiales para la construcción de nuestro proyecto. Entonces ya tenemos todo planificado, todo listo para ir a la tercera fase del proyecto, que es la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto, pues como todos ya, como su palabra lo dice, es ya cuando empezamos a iniciar ya la construcción de nuestro proyecto. La ejecución se realiza con base en un cronograma. El cronograma me dice qué actividad es la primera que voy a iniciar. El cronograma va a ir, o la programación de obra, que es lo que vamos a ver en el último corte, me dice a mí cuál es la primera actividad que voy a realizar y cuál es la última. Cada actividad con unos tiempos determinados, unos tiempos de inicio y de finalización de cada actividad. Entonces, con eso ya arranco mi cronograma. Entonces, voy con mi cronograma en obra. Entonces, digo, la primera actividad que es, digamos que es el descapote y limpieza del lote. Entonces, arranco con la fecha de inicio del proyecto. Entonces, me dice, la fecha de inicio es el 30 de agosto. Entonces, arranco con esa fecha, 30 de agosto, mi proyecto. Arranco y debo ceñirme a los tiempos estipulados en el cronograma por dos razones. Los proyectos constructivos, sobre todo los proyectos constructivos, si se firma, por ejemplo, con un cliente que ha dado dinero para la construcción de ese proyecto, esos contratos tienen cláusulas de multas. Si yo no entrego mi proyecto en la fecha con el que quedé con el cliente, entonces eso me va a costar a mí el pago de una multa. Digamos, la extensión de un proyecto que se me extienda más tiempo de lo que tenía programado, también me implica a mí pago más de mano de obra, de pronto pago más de materiales. Entonces, el demorarme más del tiempo estipulado en un proyecto, pues a mí me va a generar pérdidas económicas. Entonces, por eso es necesario realizar ese cronograma y en el momento en que se realiza la ejecución del proyecto, ceñirse estrictamente a ese cronograma. Si esa actividad, por ejemplo, el descapote y limpieza, estaba estipulado 2 días, 2 días debo demorarme. En el caso, por ejemplo, de construcción de muros, tenía estipulado 5 días, pero pues en esos 5 días hubo disturbios, hubo paros y no se pudo trabajar y se me extendió ese tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener unos planes de contingencia. Esos planes de contingencia son, ¿qué es lo que voy a hacer en caso de que se me presente algún imprevisto? Entonces, trabajo
contrato personal para trabajar en la noche, o trabajo fines de semana, sábados y domingos y festivos, para tratar de que ese cronograma no se me vaya a expandir más de lo que tenía planeado. Entonces, para eso es importante que cuando ustedes arranquen con su proyecto, se ciñan al cronograma. El cronograma es importantísimo para el inicio de cualquier proyecto. En esa ejecución del proyecto, entonces, verifico con mi cronograma los tiempos de cada tarea o cada actividad. Entonces, la primera, la actividad de escapote y limpieza, cimentaciones, construcciones de muros, cubierta. Algo también muy importante que hay que tener en cuenta durante la fase de ejecución del proyecto, además del tiempo, es el costo. Es decir, a cada actividad le voy a asignar un costo. El costo, digamos, de escapote y limpieza que me cueste 200,000 pesos. Los muros me van a costar, digamos, 6 millones de pesos. Esos 6 millones también hay que, al igual que los tiempos, hay que tratar de cumplirlos. Entonces, yo hago un presupuesto y ese presupuesto hay que ceñirse lo más que puedan para evitar pérdidas. Entonces, si yo tenía presupuestado dentro de mi proyecto que esos muros me van a costar 6 millones, trato de hacerlo con los proveedores con el que había cotizado materiales, con las personas que me iban a hacer el transporte del material. Entonces, para que la construcción de esos muros vayan cuesten lo que yo tenía planeado en un principio. Entonces, en el momento o en la fase de ejecución del proyecto, es importante tener en cuenta todos esos factores, tanto tiempos como costos, ¿no? Para que la ejecución se realice de la mejor manera. Tenemos una fase de seguimiento del proyecto. Iniciamos con la construcción ya de nuestro proyecto o la ejecución de nuestro proyecto y hay que hacerle un seguimiento del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues también la supervisión y el control. Es importante, si hablamos proyectos constructivos, en proyectos constructivos, hacer lo que se conoce como línea de corte o fecha de corte. Es decir, hacemos como un corte en el cronograma, señalamos una fecha y en esa fecha exacta verificamos si los tiempos y si los costos están de acuerdo a lo que teníamos planeado. Es importantísimo hacer los seguimientos del proyecto. ¿Para qué? Para que ya, digamos, ya al final no nos demos cuenta que estamos pasados en costos o en plata o que nos falta tiempos todavía. Entonces, esos seguimientos hay que hacerlos a medida que se va avanzando en el proyecto y es importante ir mirando progresivamente el avance de obra dentro del proyecto. Ese seguimiento que me garantiza a mí, pues me garantiza que se va a entregar el proyecto en las fechas en que se prometió y que el costo o que los costos, el valor que yo tenía asignado a cada una de esas actividades, pues sea el adecuado para que el proyecto siga la marcha sin problemas. Y ya una vez construido tenemos el cierre del proyecto, en donde ya, digamos, finalizamos nuestro proyecto y hacemos la entrega del producto. Puede ser, en este caso, en nuestro ejemplo, que es la vivienda.
ya tenemos terminado el proyecto, terminada la vivienda y podemos hacer la entrega al cliente, a la persona que ya la habíamos tenido ya vista para entregarle la vivienda, o podemos ya en el cierre del proyecto ya iniciar el proceso de comercialización. Ya, digamos, tenemos ya el producto y iniciamos el proceso de venta del inmueble. Hoy ya terminamos con el proyecto. Y hay una sexta fase que es también muy importante, que es el ex post, que se conoce, o evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto quiere decir, ya una vez terminado nuestro proyecto, hacemos cuentas. Es decir, si lo terminamos a tiempo, si los costos que teníamos planeados fueron los correctos, si de pronto obtuvimos más ganancias de lo que teníamos planeado, o por el contrario, no tuvimos las ganancias que teníamos planeado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que cuando arranquemos un nuevo proyecto, no cometamos los mismos errores. Es decir, alguna actividad gastó más plata de la que teníamos planeado. Entonces, ¿por qué? Hacer la evaluación, ¿por qué se gastó más de lo que teníamos planeado? ¿Por qué se demoró más de lo que teníamos planeado? ¿Cuáles fueron los errores? Entonces, ya al identificar los errores, ¿para qué nos sirve? Pues para que si arrancamos un nuevo proyecto, pues no cometamos ese mismo error, ¿no? Entonces, arreglamos ese error, de pronto aumentamos el costo del proyecto, tal vez lo dejamos algunas actividades más baratas de lo que debería. Entonces, analizamos todo el proyecto y vemos cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores. Y a partir de ese análisis, arrancamos nuestro nuevo proyecto. Ya la próxima vez que hagamos otro nuevo proyecto de construcción, pues ya no vamos a cometer esos mismos errores. Bueno, entonces esta es, digamos, la primera parte de lo que corresponde a construcción. Los proyectos y las fases del proyecto. Ya en la próxima clase, ya con ustedes, vamos a entrar a lo que corresponde a teorías administrativas. Las teorías administrativas, lo que ustedes ahorita les voy a dar tema para las exposiciones, corresponde a teorías o a propuestas que han hecho algunos economistas y algunos científicos sobre cómo se debe administrar. Anteriormente, digamos, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, XVIII, en las empresas de ese tiempo, se contrataba las personas sin verificar si eran adecuadas para el puesto o si rendían o tenían las habilidades para realizar ciertas actividades, sino que las contrataban y vaya, trabajen. Digamos, en una fábrica de zapatos, contrataban a las personas y unas, pues, como siempre, unas son más hábiles que otras, entonces no había como una especie de control. Algunos dañaban el material, otros eran más hábiles. Entonces, a raíz de todo esto, entonces surgieron lo que se conocen como las teorías administrativas. Entonces, lo que me dicen las teorías administrativas son la forma en que se debe administrar. O sea, no, digamos, no arrancar así, como a veces en muchas, en las empresas pequeñas de arranque que arrancan de manera desordenada, sino que debe seguir cierto orden para que nuestra empresa, pues, progrese, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, desde las primeras, vamos a ver las primeras teorías que surgieron, hasta las últimas. Vamos a ver la diferencia, ¿no? La diferencia desde las primeras teorías hasta las más modernas.
donde las primeras teorías lo que importaba era el producto, la ganancia, y donde, digamos, el trabajador era considerado como prácticamente una máquina que debe rendir. Y ya vemos ya las últimas teorías donde ya se tiene en cuenta la mano de obra del trabajador, no, digamos, no como una máquina, sino ya como un ser integral, un ser que no solo es que no solo sirve para producir, sino que es un ser sociable, un ser que tiene una familia, que no solo es eh, ganancia, ¿no?, para la empresa. Entonces, eso vamos a ver cómo ha cambiado a partir del tiempo todas esas teorías administrativas, aunque en estos tiempos a veces se ven algunas empresas que todavía funcionan con las teorías administrativas de siglos atrás. Bueno, entonces vamos a ir por lista y vamos a asignarles tema. A ver. Bueno, entonces, Adriana, perdón, Laura Tatiana, ¿no está? Natalia Andrea, Luis Fernando. Aquí, profe. Bueno, aquí te toca la teoría clásica. Teoría administrativa clásica. Teoría administrativa clásica. Sí, señor. Camila. Sí, profe. Teoría administrativa benchmarking. Ok, profe. María Fernanda. Sí. Teoría administrativa científica. Ok. Camilo Santiago. Teoría administrativa X y Y. La teoría X y Y. Yurani. Sí, profe. La teoría administrativa, la teoría Z. Alex Fernando. A ver. La teoría, me faltó este. Cristian. Sí, profe. Teoría de la calidad total. Vale, profe, gracias. Y Mar Esteban. Bueno, entonces me le dices, por favor, que le toca la benchmarking. Esta le tocaba a Camila y está repetida. Ay, sí, está repetida. Entonces, reingeniería. La teoría de la reingeniería. Entonces, no, en reingeniería sí están repetidas. Teoría del outsourcing. ¿Listo? Para Esteban, outsourcing. Esa ya ha estado repetida también, la de ingeniería, están repetidas. Profe, qué pena, es que no alcanzo a escuchar bien. ¿Me corresponde el tema de teoría de la calidad total? Sí, señor. Vale, profe.
Bueno, qué van a consultar? ¿Qué dice la teoría? Los autores de la teoría. ¿En qué año fue creada esa teoría? ¿Qué empresas han aplicado ese tipo de teoría? ¿Y qué ventajas y desventajas tienen las teorías? Cada una de esas teorías. ¿Qué ventajas y qué desventajas? ¿Listo? Bueno, háganme el favor y me repiten las teorías para no, de pronto los que no asistieron, entonces, para no repetirles tema. Reingeniería la tiene Esteban, ¿no? Pongámosle aquí rojo. Powerman. Clásica. Luis Fernando. Sí, señora. Teoría administrativa clásica. Bueno, muy bien. Benchmarking. Yo, profe. Camila. Científica. Yo, profe. Teoría Fernanda. X. María Fernanda. Ajá. Teoría X y Y. Camilo. Calidad total. Yo, profe, corresponde. Cristian. Sí, señora. Cristian. Outsourcing. ¿La tiene alguien? No, no. Ahí están todos. ¿Me faltó alguien? Pues yo tengo la Z, profe, y Z, la teoría Z. La teoría Z. ¿Quién? ¿Yurani? Sí, profe. Bueno, listo. Listo. Entonces ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6 estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con María Esteban. Listo, pues. Entonces, traten de, o sea, al final de las exposiciones vamos a hacer un taller. O sea, ya con toda esa información, explica muy bien cada una de estas teorías, o sea, a qué se refiere, cómo el autor define o propone cómo deben manejarse las empresas con estas teorías administrativas, cuáles son los autores y en qué año se dio para que vayamos haciendo como una comparación de las teorías antiguas con las teorías recientes y ventajas y desventajas. Ahí, digamos, algunas veces estas teorías pueden estar en ciertas empresas, pero no pueden ser, digamos, convenientes en otras. Entonces, ya dependiendo del tipo de empresa, pues podemos aplicar algunas, pero no podemos aplicar otras. Entonces, es importante también definir ventajas y desventajas de todas las teorías. Son, digamos, cada una de estas teorías tiene cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Entonces, también hay que los compañeros pues se enteren cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Y algunas empresas pues que han aplicado este tipo de teorías. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo. Profe, disculpa, más o menos cuánto tiempo nos puedes dar para hacer la exposición. O sea, que sean muy... Como mínimo. O sea, que respondan esas 5 preguntas.
Ok. Que tampoco, digamos, por regirse al tiempo, vayan a dejar algo afuera. Sí, Vale, explicar qué es lo que, en qué consiste la teoría, los autores de la teoría, el año, las empresas y ventajas y desventajas. O sea, que sean muy concisos en esas 5 preguntas, sin que o se extiendan mucho o queden muy corticos que haga falta tema. ¿Listo? vale, profe. Profe, Dime. ¿nos podría enviar la primera explicación que nos dio? Las primeras diapositivas. Bueno, yo les envío. ¿Les envío al WhatsApp? Sí, profe, el WhatsApp. Bueno, listo pues. Entonces, Camilo, ¿para cuándo tienes el grupo? Ah, bueno, muchas gracias. Listo, pues entonces, las exposiciones quedarían dentro de 15 días, ¿no? Que dentro de 8 creo que es festivo. Entonces, vayan preparándolas, vayan investigando este resto de tiempo que les queda, vayan armando para que no les coja la noche. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues ya por el WhatsApp para que pregunten. Sí, señor.